Cuando Jean Grey tenía 10 años, Annie Richardson, su mejor amiga, fue atropellada por un automóvil y la angustia de Jean mientras la sostenía activó sus poderes telepáticos mutantes, haciéndole compartir las emociones de Annie mientras moría. Traumatizada, Jean sufría una profunda depresión y sería incapaz de controlar sus nuevos poderes telepáticos. Cuando tenía 11 años, sus padres acudieron al profesor X en busca de ayuda y Xavier acudió a ella creando barreras psíquicas en la mente de Jean para evitar que usara sus poderes telepáticos hasta madurar lo suficiente para controlarlos. También empezó a educar su facultad telequinésica para manipular objetos mentalmente y así poco a poco ingresó a la escuela Xavier para jóvenes talentos, convirtiéndose en el quinto miembro de los X-Men original, el grupo de jóvenes mutantes al que Xavier entrenaba para combatir las amenazas mutantes contra la humanidad. Grey recibió el nombre en clave de Chica Maravillosa, por lo que más tarde ella y Scott Summers, conocido como Cíclope, no tardaron en enamorarse, aunque durante mucho tiempo no se revelaron sus sentimientos mutuos. Tras ser entrenada durante años en la escuela, Xavier le permitió por fin utilizar sus poderes telepáticos. Después de un tiempo, Xavier reclutó a una nueva clase de Patrulla X y Grey dejó el equipo. Sin embargo, al poco tiempo, ella y otros mutantes de la patrulla fueron abducidos por los Centinelas hasta una estación espacial que orbitaba la Tierra. La Patrulla X tuvo que escapar de vuelta a la Tierra en una lanzadera durante una tormenta solar y Grey se ofreció de voluntaria para pilotar la nave, aunque para ello debía sentarse en una sección sin suficiente blindaje antirradiación, donde sus poderes empezaron a ser insuficientes para retener la intensa radiación que empezó a matarla. La Fuerza Fénix, una entidad cósmica de poder ilimitado, contactó con la agonizante Grey y crearon un cuerpo humano anfitrión para sí misma que era un duplicado de Jean y le insufló una parte de su conciencia. Colocó su cuerpo original en animación suspendida en el interior de un gran capullo donde iría sanando lentamente, pero cuando la lanzadera espacial se estrelló en Jamaica Bay, en Nueva York, el nuevo cuerpo anfitrión de la Fuerza Fénix se alzó de las aguas, afirmando ser Fénix, y la Patrulla X creía que Fénix era Jean Grey real, y Fénix Grey se unió al grupo. Por otro lado, el antiguo criminal enemigo de la Patrulla X, Mente Maestra, empezó a manipular la mente de Fénix Grey para comprobar si merecía unirse al Hellfire Club, despertando con ello el lado oscuro de su personalidad. Finalmente, Mente Maestra la hipnotizó para convertirla en la nueva reina negra del Hellfire Club, pero no pudo controlarla por mucho tiempo. Pero Fénix Grey no solo se volvió contra él, sino que se transformó en la enloquecida Fénix Oscura. Fénix Oscura se enfrentó a los X-Men e involuntariamente destruyó un planeta habitado, pero finalmente la personalidad de Jean se reafirmó y para evitar volver a ser Fénix Oscura, se suicidó ante la mirada horrorizada de Cíclope. Con la muerte del cuerpo de la Fuerza Fénix, la conciencia de Jean regresó a su cuerpo original en un capullo en el fondo de Jamaica Bay, y por si fuera poco, los Vengadores dieron con Jean y la devolvieron a la vida, a la que regresó para ver que en el interín Scott se había casado con su clon, Madelyne Pryor, y había tenido un hijo, Nathan, conocido como Cable. Pese a ello, se unió a los X-Men original para hallar a Factor X, pero Pryor enloqueció, desarrolló poderes como Reina Duende y murió en combate contra Grey. Finalmente, Jean y Scott se juntaron y se casaron, y en su luna de miel sus almas viajaron al futuro, y como Reed y Slim criaron a Nathan durante 10 años antes de regresar a su hogar. Luego, Jean adoptó el nombre de Fénix y se unió a la Fuerza Fénix, por lo que ella y Scott se distanciaron y ella descubrió que él tenía una aventura con Emma Frost y aprovechó en el primer Zorn para matarla fingiendo que era Magneto, pero la Fuerza Fénix la resucitó otra vez. Tiempo después se convirtió en el Fénix Blanco de la Corona, en una dimensión de bolsillo llamada Habitación Rojo Blanco, lugar que más tarde los She-Hearts la obligaron a abandonar e hicieron pedazos que Jean se dispuso a recoger y a sanar el universo. La Fuerza Fénix regresó a la Tierra para poseer a los 5 Fénix y Scott absorbió su poder, se transformó en el Fénix Oscuro y mató al Profesor X, y en el punto álgido de su poder golpeó el suelo de la habitación blanco-rojo y oyó a Jean Grey llamarlo idiota, y eso fue todo lo que hizo ella en ese momento. La Fuerza Fénix
ávida de unirse a Jean, de nuevo la resucitó en otra realidad de bolsillo, pero el subconsciente de Jean descubrió la ilusión y los X-Men acudieron en su ayuda y ella renunció a la fuerza y regresó al mundo real, uno muy distinto al que había dejado atrás. Scott estaba muerto y los mutantes parecían correr más peligro que nunca, y mientras Jean trataba de ampliar los derechos de los mutantes en la ONU, Cassandra Nova, la gemela malvada de Xavier, mató al embajador británico e hizo que Jean y sus aliados parecieran culpables. Los nuevos X-Men de Jean se enfrentaron enseguida a Cassandra Nova y el destino del mundo dependía del desenlace de este combate. Sin duda, esta es una de esas historias complicadas, amplias, interesantes y sin duda protagonizada por uno de los personajes más poderosos. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido esta historia y nos vemos muy pronto con nuevas historias de los grandes personajes del universo Marvel.